Entonces una vez más, hermanitas lindas, amadas, 6 de la mañana para poder ir a desayunar rico y en comunión, en preparación a ese maravilloso tiempo con el Señor, hermano. Mire, hermano, y solo lo digo última vez, y no lo digo porque se apunten, porque ya no se pueden apuntar. O sea, ya se llenó el cupo. Pero lo digo, hermano, uno hace el tiempo y consigue los recursos para lo que cree importante, hermano. Amén. Hace el tiempo. Mire, yo ya estoy convencido de eso, hermano. Uno hace el tiempo y consigue los recursos para lo que cree importante. No lo digo solo por el retiro de mañana, en general, hermano. Muy bien, hoy quiero hablarle, hermano, de algo que siempre va en la línea del propósito. Recuérdense que nosotros establecemos un propósito según oramos y el Señor dirige la necesidad que como pueblo y como iglesia tenemos, y en base a ese propósito trabajamos. Un saludo a mis hermanos, hermano Mau González y familia allá en Carolina del Norte, en la ciudad de Charlotte. Ahí nos estaba saludando. El hermano hasta compró equipo de amplificación allá para oír mejor el mensaje. Lo bendecimos, hermanos de Carolina del Norte, y esperamos de que no haya problemas en la señal. Aquí entre nos, por necesidad de trabajo, algunos tienen la clave del internet de acá que no se distribuye. Pero si usted tiene clave de internet, quite el wifi, porque si sigue bloqueándose la señal, vamos a cambiar la señal y ya no va a haber señal para nadie, ¿verdad? Entonces, si alguno tiene señal de aquí, de momento todavía se extiende misericordia, ¿va? Bloquéela a la hora de los cultos, porque si no, se va a cambiar la señal y ya no va a haber. Amén. Entonces, bueno, déjeme decirle entonces, esta palabra es que me fue compartido por un hermano que estudia griego, el término koinonía. Me dejó otra vez, hermano, muy impactado el término koinonía, hermano. Porque uno debe decir koinonía es comunión, ¿verdad, hermano? Pero el sentido de la koinonía, la palabra, yo he hablado de ella, pero la palabra comunión, esta fue una característica fundamental en la iglesia de principio. Fundamental. Fíjese de que fue de tal manera fundamental en la iglesia de principio que los primeros cristianos describían que realmente la koinonía de la iglesia del principio prácticamente era lo que le daba sentido a la vida de la iglesia. La palabra koinonía es comunión o común unión, ¿verdad? Koinonía es comunión o común unión. Nosotros vemos desde que de alguna manera el Señor permitió de que esto empezara después de la venida del Espíritu Santo, dentro de las características de la, gracias, dentro de las características de la iglesia. Si usted me acompaña ahí, Cal, hazme el favor, Cal. En Hechos 2, vemos desde el 43 al 46, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 3, verso 44. Y todos los que habían creído, esto fue después del primer mensaje de Pedro, ¿verdad? Cuando se convirtieron. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, estaban haciendo comunidad. La palabra comunidad viene del término común, comunidad. Un grupo de gente que se reúne porque tienes cosas en común. Entonces, la iglesia del principio, como no tenían templos en ese momento, porque si usted dice de que ese día fueron añadidas en el verso 41, no regrese porque no nos daría tiempo. Dice que se añadieron con el primer mensaje de Pedro 3,000 personas.
Ya se imaginan el anuncio después de que se convirtieron 3,000. ¿Dónde nos vamos a reunir el domingo, hermanos? ¿Dónde? ¿Cuál templo? Si no hay. La vida de la iglesia que está saliendo del mundo en ese momento, está saliendo del sistema. En este momento está saliendo de los demás, está saliendo de lo que era, que ya no va a ser, porque eso fue lo que les dijo Pedro en su mensaje: sed salvos o salid de esa perversa generación. Entonces les está llamando a que salgan de allá para que se vengan acá. Pero ¿a dónde acá si no tenían iglesia? Bueno, sí tenían iglesia, lo que no tenían eran templos. Y la iglesia somos nosotros. La iglesia son los hermanos, la esposa, la iglesia se reúne donde 2 o 3 están reunidos, ya hay una iglesia. Ay, de veras, hermano, entonces yo allá en mi discipulado soy pastor, entonces no, tampoco corra así. Es que yo no, bájele, va. Ahí está el pastor Manuel, bienvenido, hermano pastor, ahí que nos saludamos. Qué bendición. Entonces, la iglesia viene y son llamados la primera acción de la iglesia para que viviera la iglesia era la comunión, la comunidad, la coinonía. Y entonces la gente empezaba a reunirse por las casas, y eso es lo que dice. Bueno, gracias, miren, ahí puso Cal. Ahora vámonos al verso número, gracias Cal, al verso 44. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahora yo sé, vendían cosas, las tenían, lo dice en el siguiente verso. En el siguiente verso dice, y vendían sus propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto se lee muy rápido. Se lee rápido, pero no debe haber sido igual de rápido. Porque ya les cayó el Espíritu Santo, ya se juntaron, ahora vayan a vender todo y lo traen. No, primero hubo una comunión. O sea, usted también, qué experiencia, usted sobre usted vino, ay, sí, mire, ¿y cómo se siente? Ay, mire, yo ahora que he recibido a Cristo Jesús en mi corazón, ay, mi hermano, es un abrazo. Mire, y empezaron a compartir y empezó lo que es la comunión, la comunidad. ¿Sabe que estaba leyendo? O sea, de que la palabra koinonía, que es comunión, dice ser un compañerismo que se goza, que se disfruta. Eso es comunión. Uno la puede, entonces, pero la comunión de la iglesia es en torno a lo espiritual. Usted puede tener su amigo, su pariente con que lo pase súper, pero no es cristiano. Sí tiene comunión. Pero ahí es donde va el verso que leímos originalmente. ¿En torno a qué tiene comunión? Que hablamos con aquel de las chavas que le caen, y que fíjate de que me contó que se hizo un gavetazo ahí en el Pilas, el cuate. En base a eso tiene una comunión. O sea, sí es común, pero el que se está haciendo común es usted con él. No se está haciendo común él con usted. Amén. Mire, déjeme decirle, la comunión se enseñaba en la iglesia primitiva, se enseñaba. O sea, se les decía, bueno, porque se fue ¿cómo que haremos para ser salvos? O sea, ¿qué haremos? Ser salvos de esta perversa generación. O sea, salid en medio de ellos. Yo no digo que no demos testimonio, que no alumbremos a los no creyentes y que no les llevemos la palabra del evangelio, pero recuérdese que la coinonía es entre el pueblo de Dios. Pero mire, ese concepto, una coinonía, una comunión que se goza, que se deleita. ¿Se deleita en qué? Se deleita en que usted y yo tenemos un espíritu vivificado, una nueva naturaleza. Amamos al Señor y las cosas espirituales son gloriosas para nosotros. Hablamos el mismo lenguaje, nos entendemos. Váyase usted a sentar con alguien que no es cristiano y póngase a hablarle, pues, ¿y cómo irán a hacer el mar de cristal? ¿A qué se referirá? Para decir, este cuate está loco, ¿ah? Vaya usted a una reunión de ese tipo.
en la cual no hayan cristianos y usted diga, no que no dé testimonio, ni póngale a hablarle de las cosas que supuestamente para usted son deleitosas. No lo van a sacar a usted. Pues cállate, estás loco. Pues, o sea, de lo que podemos hablar de lo eterno, del Señor, de la experiencia, de la oración, de la palabra, del amor por Cristo, es entre nosotros, va. Usted va allá a la cafetería y una hermanita está echándose su taco, ¿verdad? Después del culto, no se vaya a comer a la hora del culto, después del culto. Y se le cae a la hermana, ¿cómo está? Aquí, miren, con la bendición y el amor de mi Cristo. La de veras que tan lindo el amor de nuestro Señor. Ay, se entienden, ¿verdad? El par de hermanas, ¿verdad? Cada vez que no hay nada tan especial como el amor del Señor, va. Nada, mi hermana. ¿Se entiende? ¿Va? Va a decir usted al trabajo o al colegio, y padre, si alguien le diga, el amor de Cristo es lo más glorioso que hay, le van a quedar viendo todos, va a decir, amén. Viene, mi hermano, esto de la comunión no va a dar tiempo a cubrirlo hoy, pero lo de la comunión es fundamental. Entonces, ¿qué es la coinonía? La coinonía es la vida de la iglesia. Porque somos un cuerpo. Alguien que no participa de la comunión con la iglesia, ¿qué parte del cuerpo es? Ahora no vamos a decir solo nosotros hermanos somos la iglesia. No, nuestros hermanos de aquí y nuestros hermanos de otro lado que tienen a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, son nuestros hermanos. El problema es la mentalidad de estos últimos tiempos, que la gente, entre los mismos cristianos evangélicos, que si aquellos no creen como creemos nosotros tenemos la verdad, aquellos no, entonces de lejitos, están rompiendo el principio fundamental de la iglesia, la comunión. Si Jesucristo, Efesios no dice que todos lleguemos a la unidad del conocimiento, sino a la unidad de la fe, del creer. Amén. Bueno, entonces es un compañerismo que se goza. O sea, en el fondo yo no puedo pasarla tan bien con nadie más como con aquellos que son como yo, cristianos nacidos de nuevo. O teóricamente así debiera de ser, ¿verdad? Los cristianos así debería decir. O sea, sería así. No se trata de que juntémonos, hermano, y que nosotros vamos a entrar le voy a decir, tal vez en un molde de apariencia religiosa, va usted, y vamos a llegar nosotros ahí y ¿cómo está, hermano? Bien. No se trata, aleluya. Si entre los evangélicos la pasamos bien, la pasamos alegre, la pasamos en pureza, en bendición, en comunión, nos reímos, nos molestamos, bromeamos, amamos al Señor. O sea, hablamos de cosas eternas. Mira, no terminé de explicar por qué vendían sus propiedades. Vendían sus propiedades porque en la comunión aprendieron a amarse. No vaya a pensar usted que Pedro se puso ahí de pie y bueno, hermanos, ¿cuántos tienen unas tierritas a venderlas? Porque aquí todos tenemos que repartir. No, nunca ha sido impuesto nada de eso, hermano. No se impone nada, hermano. Nada. Usted diezma si lo entiende y obtiene las bendiciones del diezmo si las entiende. Si cree, ofrenda con gozo si nadie. No se le está persiguiendo. Eso es con Dios. Con Dios. Amén. Como le decía yo a alguien, hermano, y hay unos hermanos muy lindos porque, pero si será que el diezmo todavía está vigente. No es una ley, pero es una bendición. No es una ley, pero no es una bendición. Amén. Y yo no hallo en ninguna otra parte que diga de que Dios va a reprender al devorador por una acción igual, como bendición. Pero como no es el estudio del diezmo, entonces vendían sus propiedades, entonces se habían llegado a amar en la comunión. Se habían llegado a amar. Se habían llegado a amar como familia. Mira, hermano, uno
el concepto de la comunión viene de la misma Trinidad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está el versículo, dice de que de ahí proviene el concepto de la comunión. O sea, el concepto de la comunión entre nosotros proviene de la misma comunión que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos repartían porque compartían palabra, compartían amor, compartían espiritualidad y compartían necesidades. Porque qué bonito compartir solo lo bueno, ¿verdad? Compartían necesidades. Y entonces de repente alguien está necesitado. Imagínense el amor que había desarrollado en la comunión, hermano. En la comunión, en la coinonía del Espíritu, de los valores eternos y de Cristo. Que habían desarrollado tal comunión y amor entre ellos que algunos estaban necesitados. Y entonces dijeron, vamos a ir a vender yo voy a ir a vender esto porque tal, hermano. Estamos algo lejitos nosotros de ellos, ¿va? Porque nos falta comunión, hermano. Ahora, el problema es de que nosotros tenemos comunión a veces con los que nos gustan y nos caen bien. Y la comunión no, la comunión es entre los cristianos simplemente. Es entre cristianos. Y claro que hay cristianos con defectos, pero la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Mi hermano, por ejemplo, yo miro, quiere que le dé un ejemplo, tal vez un ejemplo grotesco, ¿verdad? Yo creo que ya se lo di en alguna ocasión. ¿Usted se ha fijado cómo es uno con sus hijos? Uno va a la sala cuna del hospital cuando han nacido los hijos de uno y uno mira el montón de muchachitos, ¿va? Pero ese es el suyo. Qué lindo. Los demás también están muy. Pero el mío, qué lindo estaba. Ay, mire cómo me lo dio el Señor. Qué ojos, ese pelito, parece chiribisco, pero qué lindo lo diseñó el Señor. Como sea. Yo como médico, ya se imagina cuántos niños vi, porque hice pediatría, ¿verdad? Se imagina cuántos niños vi, ¿verdad? Sí. En un turno en la madrugada había que pasar examinando entre 150 y 200 niños en el IX, ¿verdad? O sea, mira de todo tipo de matices, colores, cabellos, ojos, pieles, tamaños, etcétera. Y quiere que le diga, hermano, los niños cuando nacen son feitos, hermano. O somos feitos, pues, porque yo también nací, ¿verdad? Las mamás no quieren decir amén, pero como diría el periodista, es la pura verdad. Entonces, los niños cuando nacen pero ¿cómo está? Precioso, es el amor. Bueno, ¿a qué voy? Y van creciendo y uno mira, pues yo digo, porque yo miro mis fotos de cuando era chiquito y hermano, ya había crecido, pues mira qué feíto, hermano. Entonces, yo jamás he tenido problema con eso, por la bendita gracia de Dios. Desde que vine a Cristo, a mí la identidad me la dio el Señor y no las personas, hermano. Así que no hay problema, no hay problema. A mí me dicen que soy feo, ¿y qué? Total, ya me casé, ahí está mi esposa, bonita, misericordia de Dios. A mi esposa, ¿va? Entonces, ¿cuál es el punto? Entonces, yo miro mis fotos, ¿va? Es tan bonito. No, mano, no, bonito todo flaco, cabezón Pero ¿por qué me mirarían bonitos mis papás? Porque me amaban. Bueno, ¿a qué voy con esto? El amor cubre multitud de faltas, ¿verdad? Ahí está el hijo de nuestro, que es un malcriadazo, berrinchudo, abusivo, sacándole la lengua a la gente y pateando a las maestras en el área de niños. Pero el bebé es un ángel y él no tiene la culpa. Son las maestras que no lo entienden, ¿verdad? Entonces,
Sí, de veras. De veras, hermano. Yo algunas veces he dicho, ay, fuera ese mi hijo, porque yo a mis hijos, pues no son perfectos, pero los corregí de bebés, aunque de bebés, hermano. Estás llorando, a darle, va, para que vayas aprendiendo ahí, con amor. Bueno, a aquella no le pegué, pero a Yari sí. Entonces, ¿cuál es el punto? Que uno viene y dice, y el niño está haciendo, y la mamá no lo ve. No ve no lo ve. No ve de que lo que está haciendo es feo, lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque lo ama. A veces entre nosotros nos hacemos berrinches ya grandes, va, hermano, y no hay suficiente amor para cubrirnos, va. Entonces, ¿a qué voy con esto? Lentamente. Se amaban, hermano. ¿O usted cree que se daban unos a otros las cosas porque eran perfectos? Están empezando a salir de las tinieblas, pero han desarrollado algo que se llama coinonía, común unión, amor entre ellos. Pues, hermano, es que entonces la comunión de la iglesia era, alguien escribió, la iglesia del principio sin comunión hubiera muerto, hermano. Si no, no había templo donde se juntaran. Eran por las casas, y es lo que dice el verso número 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Bueno, el templo era el templo de los judíos, no va a creer que era la iglesia de los cristianos. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermano, necesitamos amarnos, hermano. Entender lo que de Cristo tiene el otro o la otra, la comunión. Entonces, vamos rápidamente, hermano. Entonces, para que usted se dé cuenta o sea, no vaya a pensar usted de que la información que tenemos es mucha o es muy grande. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Primera de Juan, y ni siquiera voy a poder, creo que voy a poder, Primera de Juan capítulo 1 y versículo número 3, si podés llegar, Cal. Dice Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vuelve a salir el tema de la relación celestial, de la comunión entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la comunión nuestra. Y entonces viene y dice, lo que hemos visto, oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Por eso, hermano y hermana, era de que de alguna manera vamos al verso, al 1:7 ahora, por favor, Carl. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No voy a poder desarrollar este verso. Solo quiero que le ponga atención, porque no lo voy a poder desarrollar. Solo quiero que le ponga atención, porque nosotros ya somos salvos. Pero mire lo que dice. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Está asociando la comunión con la limpieza por la sangre. O sea que hay una verdad esencial en la comunión de los cristianos, fundamental. Amén. Amén, hermano. Bueno, vamos rápido. Regresemos a segunda de Corintios. Estábamos en segunda de Corintios, al versículo con el que empezamos, segunda de Corintios capítulo número 6, solo para tocarlo someramente. ¿Lo tienes, Cal? Entonces, esto sería largo, pero bueno, entonces, mire, hermano, la palabra de Dios, oiga bien, hermano, la palabra de Dios, seamos sinceros, la palabra de Dios, Dios no le impone, pero no significa de que sean sugerencias, son mandatos.
Voy a repetirlo. El Señor no nos impone su palabra, pero no son sugerencias, son mandatos. ¿Está de acuerdo conmigo? Que nosotros lo vivamos así es otra cosa, ¿va? De que nosotros vivamos a pedazos la Biblia y lo que nos conviene lo vivimos y lo que no nos conviene no lo vivimos, es otra cosa. Pero no es sugerencias, son mandatos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Bueno, más fuerte, tal vez vamos a poder terminar otro día. Pasemos al 15, por favor, Cal. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Amén. Verso 16. Porque ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, esto nosotros lo hemos tomado siempre relacionado con que los patojos y las patojas no anden de novios con no creyentes, ¿va? Siempre lo hemos asociado así. Por supuesto, hermano. Fíjese que a veces es tan difícil porque, hermano, mire, hay cosas que no serían ni de qué explicar, hermano. Mira, yo he sido llamado a estar en bodas en las cuales se está cantando un inconverso con un no creyente y es difícil porque es difícil en un momento dado porque pues no es uno que bendice, sino que bendice es Dios. Entonces uno puede llevar y expresarse y dar el mensaje. Pero en términos generales no se refiere. Eso está clarísimo, hermano. Cuando un no creyente o una no creyente se une en yugo desigual con un no creyente, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Le garantizo que las tinieblas nos están haciendo luz. Se lo garantizo. No cree en el Señor, pero viera cómo habla de la Biblia y se pone a orar y Dios cómo lo toca. No conoce a Dios. El otro día que enseñamos sobre el espíritu vivificado, el hecho de que se una un no creyente con una persona, un creyente con un no creyente, se está casando un vivo con un muerto. El problema en las iglesias es que a veces nosotros damos por sentado que todos son cristianos, pero hay gente que no es cristiana. Gente que no es cristiana, entonces no hace la diferencia en su momento. Pero los que somos cristianos, de una vez sepamos qué comunión. Entonces, ¿qué comunión? Yo no decía, ay, mañana voy a cortar a todo el mundo de mis cuates y todo, ya no voy a. No se trata de eso, porque usted debe de ser luz en medio de la oscuridad. Usted debe de perseverar, ir con la gente, darle testimonio. No puede cortar así. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Pero de eso a tener comunión es otra cosa. A tener una unión común es diferente. Es totalmente diferente. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque no se trata, no vamos a poder extendernos hoy, porque la unión de la luz y las tinieblas en un momento dado destruye la vida de la iglesia. Hermano, si pudiéramos entenderlo tan solo un poco más. Entonces, ¿por qué? Porque la comunión hace un efecto de vida cristiana espiritual. Fíjese, hermano, de que cómo será esto de la comunión tan importante. Recuérdese que yo le estoy diciendo que no se trata de que yo ande con estas ocurrencias, hermano, sino mi verdadera comunión debe de ser con la familia de Dios, aunque no sean tan bonitos como yo me imagino, crea, aunque tengan sus defectos. Si es de Dios, es familia de Dios. Debo de tratar la comunión, debo desarrollar la comunión. Fíjese cómo será, mire, cómo será de delicada la comunión. Que fíjese de que cuando nosotros vemos en la Biblia, acompáñeme solo para que vea, a 1 Corintios capítulo número, todo este tema es para seguir desarrollando, hermano. Pero mire, 1 Corintios 5, verso número 9. Fíjese que uno puede todavía estar en alguna relación con uno creyente, no en comunión, en relación. La comunión es común unión. Únete a través de las cosas comunes, desarrolla amor, amén.
Sí, el verso 15 dice en la pechita: ¿o qué armonía hay entre Cristo y Satanás? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? La verdad que fuertecito. No iba a llegar yo hasta ahí, pero es fuerte, ¿verdad? ¿Qué comunión tiene? O sea, no soy yo, es la Biblia lo dice. Pero mire, hermano, lo relacionado con la comunión. Mire, solo vamos a leer, yo no voy a enseñar nada, solo vamos a leer. Amén, ¿estamos todos? Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. La palabra fornicario aquí es inmoral en el griego. No absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros. O sea, no va a poder uno averiguar qué moralidad tiene uno si tengo en el trabajo ahí. Yo no me voy a salir corriendo del trabajo en la clase, yo no voy a estar en el trabajo, yo no voy a comprar ese mercado porque ahí van un montón de inmorales. No se puede, ¿va? Pero ¿qué dice? No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues tal caso sería necesario irse de este mundo. Pero su verso siguiente: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Mi hermano, cuando hay quienes se llaman hermanos, pero han caído de la gracia, nuestra responsabilidad en amor y misericordia es llevar e insistir e iluminarles nosotros, no meternos a la comunión, ¿va? Cuando a mí me dijo alguien, era cristiano, me dijo, ya yo siendo pastor, uno que haya sido cristiano, me dijo en un momento dado que estábamos platicando, y en un momento dado se alejaron las personas y me dijo, mire, pastor, aquí entre nos echa una su cervecita, yo lo invito. Entonces yo le dije, eso me reía, le dije, no, hombre, me dijo, si no hay nadie ahorita, hombre, una cervecita, hombre, no le hace mal a nadie, me dijo. No le dije, a mí me dejó hasta perplejo, porque sabía que era pastor. No, bueno, pues no me va a decir de que no se echa. No le dije, no. O sea, el cristiano también. O sea, no era un inconverso, era un cristiano. Estaba sentado ahí que me estaba invitando a una mi cerveza. La Biblia dice, mire, su Biblia es igual que la mía. Más bien os escribí que no te juntes con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatro, maldiciente, borracho, ladrón, aunque con el tal ni aún comáis. O sea, porque ¿qué tiene que ver esto? Comunión. Claro, si uno va a ir a comer y le va a hablar del evangelio es diferente, ¿va, hermano? Mire, hermano, maldiciente. Hay gente, hermano, que le ha dado la espalda a Dios. Esto no se me ocurre a mí. Esto es la Biblia. ¿Cuántos están de acuerdo que es la Biblia? Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque la comunión es esencial en la vida de la iglesia. La comunión nos bendice, pero la comunión común sobre las cosas espirituales. Entonces, dejemos eso ahí, regresemos para finalizar en el verso que empezamos en el 1 Corintios 6. Y vamos a finalizar con ese verso. Perdona, mire, los viernes voy a tratar de que sea instrucción, hermano. Bueno, creo que así hemos sido. Instrucción. Usted viene a recibir algo que le instruye y le ayuda en su vida, en la palabra, amén. Entonces viene y dice ahí perdón, ya regresamos, Cal. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas. Voy a finalizar diciendo esto, hermano, para que queremos. ¿Sabe por qué nos bendice la comunión, hermano? Porque la comunión va a desarrollar amor de Cristo entre nosotros. Amor de Cristo entre nosotros.
Y va a llegar a desarrollar el nivel del amor de Cristo entre nosotros, que nosotros podremos llegar algún día al nivel. Y hay gente que llega, hermano, al nivel de la iglesia primitiva, de venir y que tiene algo que necesita el otro y se lo da, no por imposición ni por obligación, sino porque le ama. Es parte del cuerpo de Cristo, porque le ama. Entonces, nosotros debemos de tener común unión con los que son luz, porque si nuestra comunión es con las tinieblas, usted, ¿quién cree que se está haciendo común? ¿La luz o las tinieblas? ¿Quién cree usted que se está haciendo común? Pues no se está haciendo común las tinieblas no hay modo que se haga luz, o sea, las tinieblas no hay modo que alumbren, pero la luz sí hay modo que se apague. O sea, las tinieblas no hay forma que alumbren, pero las luces sí se pueden apagar. Entre con una velita usted a un cuarto donde esté oscuro y con la vela usted alumbra. Sóplela. Y está la vela apagada y se volvió ¿qué? Tinieblas. Es vela y puede alumbrar, pero está hecha tinieblas. Así que, hermano, hermana, la comunión nos bendice. El amor, la común unión nos bendice. Nos hace a nosotros ser hombres y mujeres que crecen dentro. Pues señalo ahí porque es el verso de crecer en la comunión con Dios, en la iglesia. La vida de la iglesia, la coinonía, es fundamental. La coinonía es fundamental, hermano. Y en el nombre del Señor Jesucristo, que nosotros podamos tener en nuestro corazón el poder, en el nombre del Señor Jesucristo, de veras decir, mi corazón quiere obedecer al Señor y quiere disponerse para llegar a una comunión que se goza de estar, que se deleita de estar, porque estamos llamados a ser un reino de luz. Vayamos a las tinieblas solo a alumbrar, a tener misericordia, a llevar la luz de Cristo, a testificar de lo glorioso que es este camino, no a hacernos comunes. Cristo Jesús, el Padre y el Espíritu se hicieron comunes con nosotros y nuestra comunión es con ellos. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Así con sus ojos cerrados. Así con sus ojos cerrados. La Biblia nos dice a nosotros, ya no llegué hasta ahí, pero se lo voy a leer. Nos dice en 2 Corintios 12, versículo 12, saludaos unos a otros con ósculo santo. Saludaos unos a los otros con un beso santo. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. Y el verso 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí llega la dimensión de la comunión. Levante su mano, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos y hermanas. Dios Todopoderoso, danos la gracia, el favor, la bendición, la misericordia de entender tu palabra, de Señor saber cuánta necesidad
hay en mí y en los demás. Demostrar esa comunión, de ver a Cristo, de llegar a tener Dios Todopoderoso una dimensión de cuerpo que sea a través, Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos aquí en Fuerte Ciudad, pero no solo en Fuerte Ciudad, a que amemos a nuestros hermanos en Cristo, en otras congregaciones, en Guatemala, en los nacidos de nuevo, pero que nos animemos aquí, que nos deleitemos de tener comunión, que lleguemos a ser como la iglesia primitiva, a compartir todo. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas con toda bendición espiritual, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en comunión contigo te bendigan con sanidad, provisión, liberación, paz, victoria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dele gracias al Señor. Vamos finalizando, dele gracias al Señor. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar.